Mis primeros recuerdos sobre Pradas me llevan a cuando yo era niño. En mi casa, bueno, en mi casa no, en mi vida, en aquel momento, es ese momento de la vida de las personas en las que uno asocia, pues por ejemplo, yo qué sé, Sánchez Vera con una calle, o Ramón y Cajal con un colegio, o Cánovas con una plaza. Yo en aquel momento asociaba, por lo que oía en mi casa, al maestro Pradas con una colección, por llamarlo de alguna manera, con una serie de señores y muy obsesionados con el tema de la música. ¿Por qué? Porque yo en casa, a mi tío, Restituto Navarro, en aquel momento, en los años 70, maestro de capilla de Cuenca, yo le escuchaba hablar de la asociación de amigos de la Semana de Música Religiosa Maestro Pradas. Y claro, lo que yo asociaba era unos señores muy mayores que escuchan música. Pasados los años, ocurrió otra cosa, y es que ya cuando empiezas a desarrollarte como músico y en el momento en que empecé a estudiar musicología, bueno, pues eché un vistazo al episcopologio de don Trifón Muñoz y Soliva. Y en ese momento, leyendo lo que él contaba, que en algunos voy a dar unas ligeras pinceladas, yo pensé que en Cuenca teníamos a un segundo Mozart, a alguien fuera de serie, alguien que realmente había sido impactante. Poco tiempo después, precisamente por encargo de la Junta de Cofradías de Cuenca, bueno, pues inicié una investigación ya un poco más documentada sobre Pradas y empecé a descubrir que no era realmente así. Iré compartiendo con ustedes las observaciones a las que fui o las conclusiones a las que fui llegando. Vamos a empezar a hacer un recorrido por la figura de Pradas. De su nacimiento, de su bautismo, de su infancia, prácticamente no tenemos ninguna noticia. Ninguna. Las primeras noticias llegan a través de unos libros que se conservan en el archivo de la catedral, que son los libros de visitas del Colegio de San José. Un par de pinceladas sobre qué es eso, qué era eso del Colegio de San José. El Colegio de San José estaba ubicado en lo que hoy conocemos como la Posada de San José. Era un sitio donde residían de manera habitual 12 niños. Esa era la media. Pudo haber 13, en otros momentos 6, 7, pero eran 12. Eran niños que recibían una formación tanto musical como de gramática, y que estaban allí mientras que sus voces les permitían poder cantar, poder asumir las voces agudas de los coros, las que habitualmente cantan las mujeres, pero como en la iglesia no estaba permitida la presencia de mujeres, eran los niños, los infantes de coro, los seises, también conocidos de una manera más coloquial, los que asumían esa función. ¿Qué ocurría? Pues había varias costumbres allí, y era que cuando les cambiaba la voz, cuando perdían las habilidades para ser cantores, automáticamente eran despedidos, esa era la expresión oficial, y pasaban casi de manera automática a ser acólitos de la catedral. Esto prácticamente era algo automático. ¿Y esto cuándo ocurría? Pues esto ocurría siempre, el comienzo de curso, no podemos analizar el siglo XVIII con la visión de 2021. El comienzo de curso no era en septiembre, el final no era en junio, todo rondaba en torno al día de San Lucas, al 18 de octubre. El 18 de octubre, el visitador, el canónigo visitador del colegio, que era un canónigo de la catedral, se iba al colegio, revisaba las instalaciones, examinaba, evaluaba a los niños, y aquellos que habían perdido la voz eran expulsados directamente. Bien, pues de aquellas visitas quedaba una pequeña reseña en lo que se llamaban los libros de visitas del Colegio de San José. Es en el de 1788 en el que encontramos la primera noticia sobre Pradas, que dice que había nacido, leyendo lo que pone en 1777, pero será un par de años después cuando nos encontramos con una cita ya más clara, más minuciosa, más detallada. Nos dicen 1789, un año de referencia en la historia universal, en 1789, que Pradas tenía 11 años y 9 meses, con lo cual podemos ubicar su nacimiento
en enero, febrero de 1777. Van pasando los años, va pasando el tiempo, van siguiendo esas visitas, esas referencias que hay, hasta que en 1793, ojo, contaba con 16 años. 16 años era mucha edad, sobre todo en aquel momento, que el desarrollo físico parece que podía ser, o la madurez podía llegar mucho antes de lo que es habitual ahora, o al menos eso apunta. Bueno, en ese momento es despedido. El cabildo lo despide tras la visita llevada a cabo por el visitador. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque ya comentaba que lo habitual era que el niño que era despedido del Colegio de San José automáticamente era nombrado acólito. Acólito era, pues digamos, una especie de monaguillo, un niño que estaba al servicio, pues que lo mismo colocaba los bancos, que estaba ayudando en la catedral. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que a Pradas, y aquí empieza, y les propongo que vayan poco a poco coleccionando las fichas de este puzzle que vamos a ir formando en torno a su vida, ocurre que no es nombrado acólito. Pasan 4 meses y él está un tanto desconcertado, se dirige al cabildo y le dice: oye, por favor, miren ustedes, señores canónigos, mi familia pasa hambre, pero así prácticamente de manera literal, tengo una pobreza manifiesta, pido por favor que me asignen la primera plaza que como acólito se genere en la catedral. Y además da más posibilidades. Él debió empezar a atisbar algo peculiar, porque dice: si no me nombran acólito, por favor, por lo menos déjenme cubrir la plaza de contrabajista que ocupaba en ese momento un señor que era Aquilino Peñalver, que estaba enfermo, por lo visto tenía una enfermedad crónica y estaba permanentemente faltando. Dice: y si no, le da una tercera opción el chaval al cabildo, dice: y si no, denme ustedes la responsabilidad que quieran, pero por favor, denme algo. ¿Qué ocurre? El cabildo tarda 1 mes y medio en contestar, cuando lo habitual era hacerlo más rápido. Tarda mucho en contestarle. Y cuando le contesta dice: sí, no te preocupes, tranquilo, que te vamos a nombrar acólito. Pero deciden nombrarle acólito, como llaman, con carácter de futura, es decir, el día que se genere una vacante, tú no te preocupes, que te nombramos acólito. Dice: y además, bueno, tú vas a cubrir la vacante de uno que se llamaba de apellido, otro acólito se llamaba de apellido Tragacete. Pero es que en la misma sesión el cabildo dice: por cierto, que este Tragacete, que ya lo íbamos a cesar como acólito, le prorrogamos su nombramiento 6 meses. Pradas se queda desconsolado, se queda hundido, porque es que, cuidado, porque en aquel momento, en aquella situación, él va a apelar constantemente a su condición de pobre, que no tiene para comer, que no tiene para vestirse. Es algo que va a ser permanente. Bueno, había otra costumbre en la catedral también, y era que cuando un niño salía del colegio de San José, se le daba lo que se llamaba una ayuda de costa. ¿Qué era esto? Le daban 100 reales. 100 reales que a partes iguales eran repartidos por una parte por lo que se llamaba la fábrica de la catedral, la propia catedral, la hacienda de la catedral con fondos directamente de la catedral, pero por otra una fundación que era el Arca de la Limosna. Solamente había un trámite, exclusivamente un trámite. Se pedía al niño que lo solicitase, es decir, un trámite administrativo. ¿Qué ocurrió con Pradas? Pradas no lo pidió. Pradas no había pedido esa ayuda, con lo cual también descoloca un poco esta situación, dado que él, bueno, en condiciones normales lo debería haber pedido inmediatamente, pero, y esta es mi sospecha es que, a pesar de que el cabildo lo expulsa del colegio, le dijo: tú sigue residiendo aquí en el colegio, sigue viviendo. Y eso implicaba varias cosas. Primero es que tenía un techo donde vivir. Segundo, que tenía comida que meter todos los días a su estómago. Y en tercer lugar, que tenía ropa que vestir, porque esto puede parecer hoy, si esto lo escuchan chicos de aquella época o adultos, perdón, de nuestra época, dirán: pero bueno, ¿qué condiciones vivían entonces? No, era así. Entonces, ¿qué pasó? Pues que posiblemente Pradas, agradecido al cabildo por esa deferencia, no quiso pedirle ese dinero. Pero cuando le dicen todo esto de: vas a ser acólito con carácter de futuro, ya veremos, a los 4 días, tarda 4 días en solicitar esa ayuda, en presentar su escrito y decir: oiga, por favor, por lo menos denme la ayuda de costa esta.
Pasa algo, esos 6 meses no llegan a cumplirse y un mes antes, bueno, de buenas a primeras el Cabildo decide, venga, vamos a cubrir una plaza de acólito, vamos a cubrirla, pero nuevas sorpresas para Pradas. Le dicen, no, te vamos a nombrar acólito, pero con carácter de interino. Lleva esperando 5 meses y él se queda nuevamente descolocado. No sabe qué hacer, porque realmente lo último que esperaba es que después de esperar ese tiempo, que puede parecer que es poco, pero en aquel momento era muchísimo, y en esa condición lo nombran interino. Y de hecho, inmediatamente se dirige al Cabildo y dice, no, por favor, háganme acólito titular, denme una cierta seguridad. El Cabildo, poco después, decide, ¿damos una plaza, creamos una plaza como acólito titular? Sí. ¿La dotamos? Porque otra cosa es que pudiese estar creada pero sin dotar. ¿La dotamos? Sí. ¿Se la damos a Pradas? No, no se la dan a Pradas. Se la dan a otro músico importante, muy relevante, aunque en Cuenca prácticamente desconocido, que es Francisco José Olivares. Francisco José Olivares es un músico, diríamos así en términos coloquiales, de la quinta de Pradas, un músico importante, organista muy vinculado a las catedrales, tanto de Salamanca como de Málaga. En primer lugar, en Salamanca, muy vinculado a Pedro Aranaz. De hecho, llegó a ser rector del Colegio de San José de Salamanca, y posteriormente en Málaga, organista, con una especial vinculación a otra persona muy conocida, incluso por personas por quienes no están muy metidos en el mundo de la música, que es Julián de la Orden. Julián de la Orden es el organero que hace, recuerdo, los órganos de la Catedral de Cuenca, hace muchos más órganos, pero luego hace los de Málaga, y allí llegará también Francisco José Olivares. Bueno, pues tenemos a Francisco José Olivares nombrado acólito de la Catedral, cuando realmente era Pradas el que lo esperaba. Realmente lo que quiere desde este momento, desde el primer momento, Pradas, es ser organista. Su sueño es ser organista. En 1794 se le genera una ocasión de oro. ¿Qué ocurre en 1794? Les dibujo un poco cuál era el panorama de las catedrales, de la Catedral de Cuenca. En la catedral había un maestro de capilla, que era el máximo responsable de la música, y luego había 2 organistas, el organista primero y el organista segundo. Maestro de capilla, podríamos decir en este orden, organista primero y organista segundo. ¿Qué ocurre con el organista primero? El organista primero en este momento era Juan Manuel del Barrio, quien fallece el día de Nochebuena de 1794. El segundo organista era Alfonso Umana. ¿Qué decide el Cabildo? Pues al segundo organista lo vamos a promocionar, lo vamos a subir, le vamos a dar el cargo de organista primero. Y se decide convocar oposiciones, unas oposiciones que son curiosas, ahora lo verán ustedes. Unas oposiciones que, tal y como era costumbre, cuidado, porque nos puede parecer que la Catedral de Cuenca... No, la Catedral de Cuenca era un centro de referencia en aquel momento a nivel de toda España. Lo habitual era mandar edictos convocatorios a todas las catedrales, monasterios, conventos, para que concurriesen el mayor número posible de aspirantes y de la mayor calidad. Otra costumbre que había con las oposiciones era que, por una parte, se creaba un jurado, un equipo de técnicos, que eran los que examinaban a los aspirantes. Emitían un informe y era el Cabildo el que decidía. Se crea este jurado presidido por Aranaz y, bueno, pues se dan, como les decía, o como avanzaba, algunas circunstancias curiosas. Una de ellas es que se presentan pues candidatos de Zaragoza, de Burgo de Osma, de Piedrahíta, de Toledo, de Cuenca, de Córdoba, y una vez cerrado el plazo se admiten dos solicitudes, 2 instancias fuera de plazo. ¿De quién es una? De Pradas. Todo hace pensar al resto de opositores que, Pradas de aspirante, Aranaz de presidente, aquí puede pasar algo, y de hecho hay algún aspirante que se dirige directamente al Cabildo y le dice, oiga, miren ustedes, díganos si aquí hay alguno que goce de favor previo, porque si es así no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. ¿Qué ocurre? Se desarrollan las oposiciones, se llevan a cabo y el jurado emite su dictamen. En su dictamen es curioso porque Aranaz escribe
esto es textual, de Pradas, dice, es una planta que empieza a brotar y que bien presto dará razonados frutos. Pero el jurado, los técnicos en la materia, que eran el maestro Capilla y el órgano, a quien proponen es a Blanco, proponen a Pedro José Blanco para ocupar la plaza. Llega el cabildo, se pone a votar entre todos los aspirantes a la vista del informe. Ese día hay 40 canónigos votando en el cabildo. ¿Cuántos votos le llegan a Pradas? 0, ni uno. No le llega ni un voto. ¿Es Pedro José Blanco, que había sido el apoyado, por llamarlo de alguna manera, por parte de los jueces, el que es elegido? Tampoco. ¿Quién es? Es Fernando Gil de Úbeda, un organista toledano que había concurrido a las oposiciones y que goza del favor del cabildo. En este momento estamos en 1794 y parece lógico desmontar algo, porque de Pradas durante su vida, pues bueno, la iremos descubriendo y cada uno de ustedes la podrá valorar como considere oportuno, pero después de su muerte se ha empezado a fabular, se ha empezado a hablar de él como si estuviésemos hablando de la reencarnación. De hecho, alguno lo llegó a comparar con Mozart, Ha habido escritores conquenses que han llegado a comparar a Pradas con Mozart. ¿Qué ocurre? Bueno, pues alguno de estos que escribió de él dice que Pradas, en este año, en 1794, que le ofrecieron, que ganó la plaza de organista primero, no segundo, organista primero, y no de la Catedral de Cuenca, sino de la de Salamanca, pero que renunció, porque él, eso de marcharse de Cuenca, incluso alguno así, llevado ahí por el tono lírico, llega a escribir, dice, es que no podía soportar el levantarse por las mañanas, abrir la ventana y no ver el Cerro Socorro. Esto es literal en algún momento. Obviamente esto, a la vista de lo que estoy contando, que esto está basado en documentación que durante muchos años he ido manejando y consultando en la catedral, no tiene ni pies ni cabeza. Máxime cuando en este mismo año, como digo, pierde estas oposiciones, pero es en este mismo año también cuando decide opositar en Orihuela a la plaza, una plaza similar a la de Cuenca, organista segundo. Era preceptivo pedir autorización al cabildo. El cabildo le autoriza que se vaya a Orihuela, que oposite, y conforme se fue y opositó, pues volvió. Volvió porque tampoco gana esa plaza. Es un cúmulo de sinsabores, de frustraciones, las que va, por lo menos hasta el momento, y bueno, pues casi les invito a que vayan imaginando cómo puede venir el futuro. Regresa a Cuenca y les dice, miren ustedes, que soy acólito interino, que tengo 19 años, por favor denme una plaza de salmista, por lo menos, o aquello que salga, lo que sea, pero por favor denme un trabajo que me vaya a permitir poder vivir. Y un año después se le presenta una cierta ocasión de oro. ¿Cuál es? 1797, 20 años de edad, 20 años de aquella época, no de ahora, 20 años de edad. En aquel momento el maestro de capilla de la Catedral de Cuenca, Pedro Aranaz, se jubila y decide marcharse a Zaragoza. Dice, yo me quiero marchar, es mi tierra, quiero allí vivir. Bueno, y el cabildo decide ocupar la plaza interina, que la ocupe Pradas, pero no le da el salario que estaba gozando, del que estaba disfrutando Aranaz, sino que le dice, tú vas a seguir cobrando lo mismo que cobraba Aranaz, menos lo que le vamos a dar a él como maestro de capilla jubilado, que podía ser, luego lo veremos, pero en torno a un tercio de su salario. Bueno, pues Pradas, coge la plaza, asume esa plaza y se da una situación realmente patética. ¿Qué ocurre? Recordemos quién era el maestro de capilla. ¿Qué era un maestro de capilla en la catedral? Era, al margen de otras obligaciones, el que regía los destinos, podríamos decir, el director de la pequeña orquesta o de la orquesta que tenía la catedral, que configuraban todos los músicos. ¿Qué cuentan las actas de la catedral? Pero un año, y 2 y 3 después. Dice, miren usted, al maestro no le obedecen los músicos, no le obedecen. Dicen, textual, se echan fuera del compás y de los papeles que les pone, tocando a su arbitrio lo que les parece. Es decir, imagínense, hasta los que no sepan música, si el maestro iba marcando así el ritmo y los otros, adrede, empezaban a tocar cosas que no tenían que ver. A lo mejor estaba él pidiendo una misa y se ponían a tocar una salve.
Sigue y dice también textualmente en las actas, dice, solo ha conseguido, el maestro Pradas, solo ha conseguido que se mofen de él y que le insulten de palabra y respeto. 20 años de vida del maestro Pradas, este icono hoy en día de la música conquense, y esto es lo que vive de momento, ya avanzo un poco por donde pueden ir los tiros después, hasta este momento. ¿Cuál es su conclusión? Su conclusión es la reafirmación de sus deseos de ser organista. Yo quiero dejar esto, yo me quiero marchar, quiero ser organista. Pero de momento se tira 7 años más como maestro de capilla. 7 años más. Y después de 7 años, se convocan oposiciones nuevamente para organista primero. Nuevamente plazas. Y ahí concurren solamente 2 personas. A estas oposiciones de organista primero solamente presentan instancia. Cuando digo concurrir es que presentan instancia solamente 2 personas: Pedro José Blanco, que era el organista segundo en ese momento, y Santiago de Pradas. Algo raro ocurre, algo extraño ocurre, que llegado el día de examinarse, ninguno de los 2 concurre, ninguno de los 2 se presenta. Pero llega el cabildo y dice, esto no puede ser, esto no lo podemos estar aquí alargando, vamos a votar, porque esto hay que resolverlo. Ese día se juntan 33 canónigos. De estos 33 canónigos no voy a avanzar yo nada. 29 votan a favor de uno, 4 a favor de otro. ¿Ponen ustedes los nombres aquí por la trayectoria que llevamos? En efecto, el que obtiene 4 votos exclusivamente es Pradas, solamente 4 de los 33, no habiéndose presentado ninguno de los 2. Va pasando los años, un año más. Llega recordemos que estaba como maestro de capilla interino y además asumía las obligaciones estas que había tenido antes de acólito, porque esto de maestro de capilla no es que le habían cambiado una cosa por la otra, es que le habían acumulado la situación, o sea, las obligaciones. ¿Qué ocurre? Con 28 años, 1805, se dirige al cabildo y le dice, oiga, miren ustedes, llevo 8 años como maestro de capilla interino, 8 años desempeñando esas obligaciones, pero es que además quitándome una parte importante del salario. La parte era, el maestro de capilla habitualmente cobraba 6.000 euros, pues por el ajuste este de salario, ya les decía antes, que el maestro de capilla jubilado, que era Aranaz, le daban una parte, de esos 6.000, al final, aproximadamente, el maestro de capilla jubilado Aranaz cobrará 2.200, cobrando él por su trabajo solo 3.800, que era, bueno, pues algo cada uno puede valorarlo como considere oportuno. El cabildo llega y ante esta nueva solicitud de que lo hagan maestro de capilla titular, dice, sí, tienes toda la razón del mundo, llevas 8 años como maestro de capilla interino, no puedes seguir así. Venga, nombrado maestro de capilla titular. ¿Esto lleva algún cambio aparejado? Ninguno en absoluto. Le mantienen el mismo salario, con lo cual, pues mi gozo en un pozo. Se queda exactamente igual que estaba, simplemente pues con el titulillo o el cargo o la condición de titular. Pero ¿qué pasaba con Aranaz? ¿Qué pasó con Aranaz? Aranaz, yo les había contado que 8 años antes se había marchado a Zaragoza. Pero es que a los 3 años de estar en Zaragoza dice, aquí hace un frío que pela, aquí yo no aguanto, quiero volver a Cuenca. Y cuando vuelve a Cuenca, el cabildo de la catedral hace algo que yo no lo he visto nunca antes, y conozco un poco el devenir de la música en la catedral de Cuenca. Y es que lo vuelve a admitir, le crea un cargo a su medida, que es el de maestro de estilo y melodía, que realmente a todos los efectos en la catedral está por encima del maestro de capilla. Es decir, lo peor de Pradas ya no es que, sí lo es, esto de que cobra bastante menos, sino que realmente no lleva las riendas de la música en la catedral, porque es Aranaz el que desde su puesto de maestro de estilo y melodía realmente es el responsable máximo de esta situación. Tenemos una noticia en este mismo año, cuando tiene 28 años, 1805, y es que solicita autorización para casarse, y se casa con Leocadia. Les recomiendo que se queden con ese nombre porque primero no es un nombre al uso y será fácil recordarlo, pero después vendrá alguna singularidad. Pradas, en contra de lo que se ha escrito, sin base documental alguna, Pradas nunca llegó a ser rector del Colegio de San José, a pesar de que ha habido escritores después que
empapados de esa pasión que parece que les embargaba, el construir mitos del pasado, escribieron que había sido rector del colegio. Nunca fue rector y a la vista de sus vínculos con el Cabildo, tengo que decir que afortunadamente no fue rector, porque creo que si el Cabildo hubiera caído en aquel momento en la cuenta de que podía nombrarlo rector con el mismo salario que ella cobraba como maestro de capilla y tal, se lo hubiera dado, pero además sin añadirle ni un solo real. ¿Qué ocurre? En 1809 estamos hablando de una persona que lleva 12 años como maestro de capilla. 12 años en esas condiciones a las que yo aludía antes, con ese rifirrafe permanente con los músicos, pues se le presenta, entre comillas, otra ocasión de oro. Resulta, en ese momento, a él lo tenemos como maestro de capilla, titular en esas condiciones. Hay un organista primero, que es Pedro José Blanco, que ya he aludido a él anteriormente, que está en este momento permanentemente enfermo, y hay un segundo organista que es Julián Pajarón. ¿Qué ocurre? Julián Pajarón lo llaman al ejército, se tiene que marchar. Entonces llega al Cabildo y dice, pues aquí tenemos que buscar una solución, porque claro, tiene que haber. Encima Blanco estaba enfermo permanentemente, tenía una enfermedad crónica y bueno, faltaba mucho. ¿Qué deciden? Deciden nombrarlo organista segundo, pero para sustituir a Pajarón, o sea, no cubriendo la vacante de Pajarón, sino mientras que Pajarón esté en el ejército, tú vas a ocupar su plaza. Pero esta plaza no es a costa de lo del maestro de capilla, es sumado a las obligaciones que tenía. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo y 2 años después es el Cabildo el que decide nuevamente decir, es que Blanco está enfermo, constantemente no asiste a sus obligaciones, necesitamos un sustituto del organista primero. ¿A quién ponen de sustituto del organista primero? A Pradas. Ya nos encontramos a Pradas. En 1811, maestro de capilla titular, organista primero suplente de Pedro José Blanco por enfermedad, organista segundo suplente de Julián Pajarón porque está en el ejército. O sea, una situación de lo más llamativa que yo jamás, antes ni después, he visto en una catedral de esta envergadura. Y añadida otra obligación más, que era profesor de órgano, maestro de órgano de los niños que estaban en el colegio de San José. Va pasando el tiempo y bueno, pues nos aparece en escena ahora otro personaje, un personaje prácticamente desconocido, yo creo que perdonen la redundancia, prácticamente todo el mundo. Victoriano Pradas. ¿Quién es Victoriano Pradas? Su hermano. Victoriano Pradas llega a la catedral para echarle una mano con los órganos. Las condiciones son las mismas, no voy a entrar en detalle. El caso es que tras varios años en la catedral, Victoriano Pradas llega, y desde luego era Pradas, era un Pradas total, porque llega y ya lleva pues como 6 o 7 años, como, ojo, ayudante del sustituto del organista. Es decir, teníamos el organista que le cubría la vacante Pradas y este le echaba una mano al ayudante. Y llega y dice, oiga, miren ustedes, que es que llevo aquí un montón de años, súbanme el sueldo. El Cabildo le da 6 reales al día, el día que trabaja, 6 reales al día, pensando que hubiera trabajado los 365 días del año, le habrían supuesto un montante como mucho de 2.190 reales, que eso era una miseria total. Que llega un día aireado, Victoriano Pradas, y dice, miren ustedes, la colegiata de Belmonte me ha agraciado con la plaza de organista segundo. Así que tengan ustedes en cuenta que a mí me gustaría realmente ser organista segundo de aquí de Cuenca. Así que si ustedes no me dan la plaza, si ustedes no me ponen en este cargo, yo me largo para Belmonte. Contestación del Cabildo, seguro que ya se la pueden imaginar. Pues ha sido un gusto contar con su presencia, váyase usted para Belmonte. ¿Qué ocurre a los 2 o 3 días? Que escribe nuevamente Victoriano Pradas, este es Victoriano, y dice, miren ustedes, reconozco que me acaloré, ese es el verbo que utiliza, me acaloré, me pasé, por favor, admítanme otra vez en la catedral como sustituto de... y el Cabildo lo vuelve a admitir. Prácticamente no hay más noticias, salvo que solicita, pues en 1818, solicita casarse con Martina Maeso, y prácticamente ese matrimonio está vinculado a una desaparición radical de la catedral. No quiero decir yo que hubiese una relación directa entre el matrimonio y su pérdida de
de relación con el cabildo de la catedral, pero prácticamente se realiza a partir de ese momento, como digo, su desaparición de escena. Y fallece unos meses antes que Aranaz. Falleció el año pasado, también se cumpliría el 200 aniversario de la muerte de Pradas, Victoriano Pradas. Volvemos a Aranaz. Nos encontramos a Pradas. Nos lo encontramos, como decía, maestro capilla, organista primero, organista segundo, y llega un momento, fíjense, en 1814, en el que se dirige con otro talante radicalmente distinto al cabildo. Y le dice, miren ustedes, páguenme lo que quieran, páguenme el salario que sea, pero por favor, por motivos de salud, déjenme como organista primero solo, exclusivamente, páguenme lo que sea. Y parece ser que este cambio de actitud, tampoco es que la actitud de antes hubiera sido mala, es recibida bien por el cabildo, y el cabildo decide nombrarle organista primero titular, sin matices, sin ninguna otra carga añadida, y encima le asigna un salario de 6.450 reales. Claro, después de haber estado yo nombrando las cantidades anteriores, cualquiera diría, esto ya era un sueldo. No, esto era un sueldo que no le permitía prácticamente ni vivir. Lo que pasa que, claro, en comparación con lo que había estado cobrando antes, pues era una millonada. Su vida a partir de este momento se limita en el órgano. Y un par de tareas, más bien vinculadas al organero. En ese momento el organero de la catedral es Simón García. Y eran dos las funciones que él tiene. Por una parte, cada vez que Simón García hacía un órgano, arreglaba un órgano, él iba a verificar que el órgano estaba en condiciones, que el trabajo estaba bien hecho. Y por otra parte, claro, en aquella época hacer un órgano, hay constancia de que Simón García se marchó a Tomelloso, se marchó a Molina, se marchó a Uclés. Esto no era una cosa de una tarde o dos o una semana, a lo mejor se podía ir meses. Bueno, pues en ese tiempo era Pradas el que mantenía los órganos en condiciones. Estoy acabando con la parte que quiero dedicar a su vida. Les voy a leer dos fragmentos que son textuales, pero son breves, de acuerdos adoptados por el cabildo cuando él tiene 42 años. Y de verdad les recomiendo que intenten, no sé, leer esto unido o escuchar esto unido a lo anterior, a lo que les he ido comentando. Memorial de don Santiago de Pradas, organista mayor de esta catedral, exponiendo que se halla lleno de miseria, desnudo y también su familia, e indecente para presentarse delante de gentes y mucho menos en el templo, por lo que suplica se le favorezca poniéndole corriente sus pagas mensuales para poder desahogarse algún tanto de la infelicidad en la que se halla. Sobra matizaciones. El cabildo acuerda que en cuanto que haya dinero, porque el cabildo tampoco tenía dinero, que se le pague lo que se le va debiendo. Esto un par de años antes de su muerte. Y en 1821, posiblemente unas semanas antes de su muerte, 1821, una nueva noticia al respecto. Memorial de don Santiago Pradas, organista primero de la catedral, relacionando que en el tiempo de 33 años que sirve en ella, ha procurado su exacto cumplimiento hasta que ha perdido la robustez y salud, como consta de la certificación jurada del médico de su asistencia que presenta, y que necesitando, para si puede recobrar su restablecimiento, pasearse y procurarse buenos alimentos, suplica se le conceda al efecto pasear el tiempo que fuere del agrado del cabildo, le pide al cabildo permiso para pasear, y que usando de su notoria calidad, lo socorra en el conflicto de miseria al que se haya reducido. Esta es prácticamente la última noticia que tenemos documentada en la catedral sobre Pradas. Posiblemente unas semanas después debió fallecer, porque a estas alturas yo no he visto ni conozco a nadie que haya visto jamás ni partida de bautismo ni partida de nacimiento. Lo típico era la de bautismo, ni de defunción. El caso es que murió en 1821. Tenemos una noticia con posterioridad a su muerte, y es a raíz de un escrito que dirige el ayuntamiento al cabildo y le dice: oiga, tengan ustedes en cuenta que el año pasado falleció uno de sus ministros, de sus siervos, que tenía deudas con el ayuntamiento. Oiga, tengan ustedes en cuenta que este Pradas que falleció no dejó bien alguno que pudiesen heredar sus herederos. Oiga, piensen ustedes que está en deuda con nosotros, así que vayan buscando sistema para poder
saldar las deudas con el ayuntamiento. Sin lugar a duda, un triste final para un pobre hombre, a la par que hombre pobre, que lo fue ya no solamente en vida, sino también después de muerto, porque es realmente, no sé, impactante ver estas cosas. Su obra compositiva, sus obras, porque hoy aludimos, cuando en nuestra ciudad se habla de Pradas, se alude a su perfil de compositor. Él compuso aproximadamente 60 obras que se conservan todas en la catedral de Cuenca. Yo he leído en algún momento, manejando catálogos tanto de Santo Domingo de la Calzada como del Monasterio de Guadalupe, que allí podría haber 2 obras suyas, pero eso habría que confirmarlo, y por otra parte tampoco querría decir, fíjate tú, que a Pradas lo tocaban allí No. Posiblemente en aquel momento, pues cuando uno se marchaba, se llevaba obras y las dejaba donde salía. De todas sus obras claramente firmadas, solamente hay una claramente atribuida a él, que en los tiempos recientes se haya escuchado, y es un motete a San Julián, que yo mismo rescaté, transcribí hace 15 o 20 años, que se publicó por parte del Instituto de Música Religiosa, del desaparecido Instituto de Música Religiosa de la Diputación de Cuenca, en un CD, y nada más. La obra de Pradas nadie la ha escuchado. Y ahora después, lógicamente, aludiré al Miserere. Hay una historia, un tanto, ya avanzo, que macabra, que le vincula con, según cuentan los que después escribieron de él, pero ya digo que sin base documental alguna, más bien llevados por la pasión que debió despertar en algunos de ellos, que le vincula una salve magna que no se conserva. Parece ser que, llegado el momento de escribir esta obra, cuentan que cogió a su mujer, Leocadia, y la metió en una habitación. Puso encima de la mesa un cuchillo y le dijo, mira, te voy a dar un palizón, te voy a dar una paliza. No quiero que chilles, no quiero que gimas, no quiero que te quejes, porque si lo haces te degüello. Digo, esto es lo que cuenta la leyenda, que está escrita por algunos. Empezó a darle una somanta palos a la mujer, según cuentan. Ella no podía, lógicamente, reprimirse, no podía controlar los sollozos, el sufrimiento, y parece que, según cuentan, cuando le vino la inspiración, cuando Pradas empezó a imaginarse lo que era el sufrimiento, lo que era el dolor de una mujer, cuando ya tuvo en su cabeza esa sensación de lo que puede una madre sufrir, paró y le desveló. Dice, mira, es que necesitaba inspiración, necesitaba saber exactamente necesitaba basar mi composición de la salve magna en hechos reales, si lo trasladamos a las películas de los sábados y los domingos por la tarde nuestras, ¿no? Y por eso lo he hecho. A partir de ese momento parece ser que el pueblo de Cuenca, cuentan, repito que esto es lógicamente leyenda, cuentan que cada vez que oían a Leocadia quejarse o llorar, le preguntaban, oye, ¿ha compuesto tu marido otra obra de estas basadas en el dolor de la Virgen María o de algún... a raíz de aquella historia. ¿Qué pasa con el Miserere? El Miserere. La verdad es que si yo tuviese que hablar en este momento del Miserere basándome en datos reales, aquí acabaría todo lo que tengo que decir del Miserere. ¿Por qué? El Miserere no se conserva. He leído a Felipe Rubio Piqueras, que fue un antiguo infante de coro de la Catedral de Cuenca, que luego fue organista de Toledo. He leído que él dice, tengo delante de mí el Miserere de Pradas, pero claro, dado el rigor que puso de manifiesto en otras muchas cosas, a saber Dios qué es lo que tenía delante Felipe Rubio Piqueras. El caso es que nadie recuerda haber visto una partitura firmada por Pradas que dijese que ese Miserere era suyo. Muñoz y Soliva, autor del Episcopologio conquense, llegó a decir que era celebérrimo, lo llegó a calificar como celebérrimo Miserere, vamos, él no va más. Llegó a escribir que otro conquense, que no llega a decir quién es, lo llevó a Montpellier y además a París, y que fue tal la impresión que allí tuvieron de la música del conquense, que le amenazaron, le dijeron, mira, o nos das la partitura o de aquí no sales vivo. Y que claro, pues que el hombre se vio en la obligación de hacer la partitura. Dicen también que la reina Victoria en la Capilla Real de Londres llegó a disfrutar del Miserere de Pradas. Un Miserere que se ha calificado como el Miserere de Cuenca, el Miserere de Pradas, el gran Miserere del maestro Pradas, e incluso hace mucho tiempo en nuestra ciudad se conocía como el Miserere de los padres paules.
y posiblemente puede que por ahí vaya la cosa. ¿Cuál es la realidad? Como decía, pues que la partitura está perdida, que nadie la ha visto jamás. Cuentan que antes de la guerra en Cuenca la cantaba la gente de oídas, que se la habían ido transmitiendo por transmisión oral y que la cantaban, y que después de la guerra, en concreto hablan de mi tío, don Restituto Navarro y don Miguel Martínez Millán, que hicieron una transcripción, una adaptación de eso que cantaban en la calle para que lo cantasen 3 coros. En aquel momento el coro de la Beneficencia, el coro de los Paules y el coro del Seminario, pero que después, con posterioridad, se adaptó a 4 voces. ¿Qué ocurrió? Pues en 1981, mi queridísimo y admirado don Fortunato, antiguo maestro de capilla de la catedral y director del coro del conservatorio, dirigiendo al coro del conservatorio en 1981 en las escalerillas del Hospital de Santiago, cantaron por primera vez el Miserere en la Semana Santa en tiempos modernos. Y después, parece ser que tras acuerdos con la Junta de Cofradías, la Diputación, a partir de 1987 ya se canta de la manera habitual a la que todos conocemos. No voy a entrar lógicamente en la partitura, porque además de ella escribió también otro querido amigo mío, Pedro Pablo Morante, actual director del coro del conservatorio, que publicó un breve pero sustancioso estudio en Crónicas de Cuenca hace muchos años. Hay muchas historias sobre él, de estas curiosas, como la de la salve magna, esta del cuchillo en la mujer. Cuentan una, que esta sí puede que esté también medio basada en la realidad, Uclés. En Uclés, Simón García, el organero, hace un órgano, y hasta allí llaman al organista mayor, en este momento ya Santiago Pradas, para que pruebe el órgano. Creo que cuando llega allí, cuentan las crónicas, que lo apabullan, lo amedrentan, se siente mal con tanta gente, y que dicen, pero don Santiago, como le llamas, el maestro, por favor díganos si el órgano está bien hecho. Y cuentan que cogió los 2 índices y hizo así, tocó una octava, o un do y un do, o un fa y un fa, o un re y un re, hizo así y dice, está bien, suena bien, y se marchó. Se marchó, mientras que todos los demás iban a comer, él se marchó a dormir. Los monjes, los conventuales, estaban comiendo, acaban de comer, y cuando se están dirigiendo a sus celdas para dormir, parece ser que empezaron a escuchar el órgano sonar. Y que al escucharlo dijeron, ¡ah, está sonando! Vamos al templo, vamos a ver el órgano. Y que el organero, Simón García, que lo conocía, le dijo, parad, como vayáis y os vea, para, y se marcha. Y dijeron, bueno, pues por lo menos mañana, como se va a inaugurar oficialmente en la misa conventual, lo escucharemos y disfrutaremos de él. ¿Qué ocurrió? Pues que al día siguiente, 3 horas antes de que diese comienzo la misa, hubo constancia de que cogió una borrica, se montó en el burro, o la borrica, o el borriquillo, y se vino para Cuenca porque huía de ese tipo de aglomeraciones, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues prácticamente una última historia, que esta sí que está documentada y que también puede tener su tinte ahí pintoresco, pero realmente el 90% es real fijo, y el otro 10 no quiere decir que no. En 1816, hasta Sacedón se desplazan el rey Fernando VII y su tío el infante don Antonio de Borbón, buscando las aguas termales, que luego darían origen, unos años después, a los baños de la Isabela, míticos, pero en ese momento todavía no estaban, había una casa de baños. Y entonces el obispo de Cuenca, el obispo Falcón y Salcedo, se dirige al cabildo y dice, oiga, mire usted, que viene el rey y su tío, el infante. Sería oportuno que el cabildo autorice dice en concreto, al organista, al sochantre y a unas cuantas voces e instrumentos a que participen en la misa. Entonces, pues le autorizan y se va para allá. ¿Qué ocurre? Que al llegar allí y ver, cuentan Pradas, tal despliegue, por llamarlo de alguna forma, de personas, de la relevancia del acto, se amedrenta y dice que él no toca. Y ahí es donde viene, ahora es donde viene el matiz tipo leyenda, que tuvo que ser un guardia de corps el que con la espada le amenazó y le dijo, o tocas el órgano o de aquí no sales. Bueno,
Eso ya veríamos, no sabemos si fue verdad o no. Poco más cabe profundizar en la vida de este músico al que Rubio Piqueras, recuerdo, Rubio Piqueras fue un antiguo infante de coro de la Catedral de Cuenca, que fue organista en Toledo en el siglo XX, calificó de huraño, taciturno, ogro, misántropo, raro y excéntrico. Pradas es hoy en día, y lo ha sido desde que falleció, tan lamentablemente desconocido como alabado o mitificado, porque realmente les he contado el fruto de investigaciones, el fruto de esa documentación que alberga la catedral. Realmente nunca creo que mereció, nunca fue escuchado tal y como mereció. Lógicamente a un compositor, cuando muere un compositor, el mejor tributo que se le puede rendir es escuchar su música, hacer que aquello que salió fruto de su conocimiento, de su técnica, de su pasión, sea objeto de atención. Su muerte hizo posible, al menos, que su vida se ensalzase, porque la vida fue realmente patética, y su muerte hizo posible que hoy, 200 años después, estemos aquí, porque realmente fue la muerte la que, a modo de trampolín, de alguna manera, le permitió vivir o sobrevivir a partir de una situación en la que malvivió claramente, sin lugar a dudas. Él al menos, como digo, lo consiguió, no como los cientos o miles de músicos que estuvieron en la Catedral de Cuenca durante siglos, que realmente dieron lo mejor de sí mismos, y que hoy nadie se acuerda ni de su nombre, nadie recuerda ni que existieron. Personalmente, al margen de haber llevado a cabo numerosas investigaciones, y algunos músicos haberles dedicado libros, varios libros, desde maestros de la Catedral de Cuenca hasta otros como García Abril, que fallecía hace 15 días, una de las tareas que más me ha satisfecho a lo largo de mi vida es poder haber hecho infinidad de voces para diccionarios como el de la música del Ministerio de Cultura, que hace que por lo menos músicos que dedicaron algo de su tiempo, su pasión, sus conocimientos a una tarea, por lo menos las generaciones venideras sepan que un día existieron, porque creo que es realmente triste que alguien que se dedicó a la música y al arte de esta manera esté hoy, sea hoy tan desconocido, máxime después de la vida que tuvo. Estos días, cuando me estaba dándole un repaso a esta información, me surgió una duda. ¿Qué hubiera pensado hace 200 años o 201 años Pradas si alguien le hubiera dicho que en 2021 él iba a ser objeto de atención en una conferencia o en una reunión o lo que fuese, viviendo lo que vivió? Seguramente hubiera pensado que, no sé, que cada uno piense lo que él hubiera pensado. Yo tengo claro que se habría muerto un año antes, si es que lo fechaba ahí. Uno de mis lemas de vida, y reconozco que es así, es que nadie debe permitir que terceras personas impidan que los sueños de uno se hagan realidad. Desde luego, por lo que hemos visto, Pradas estuvo lleno de sueños. Quiso desde el primer momento buscar una estabilidad, quiso desde el primer momento ser organista, pero la realidad lo que le trajo fue multitud de pesadillas. Al menos esa es mi visión. De hecho, curiosamente hoy lo conocemos o lo recordamos sin saber qué día nació, sin saber qué día murió, sin saber ni siquiera dónde reposan sus huesos. Y lo conocemos precisamente por una obra que hay serias dudas, yo creo que no hay ninguna duda, que realmente no firmó él, el Miserere de Pradas, que realmente no firmó. Es realmente lamentable. De hecho, la gente que ha escrito de él, pues el 99% siendo prudente, bueno, el 99 o el 100%, ya van a decir que no, que ante los datos que hemos manejado y que yo he compartido aquí, es imposible que fuese de él. Al menos Pradas revive cada año en Cuenca, aunque sea de esta manera. Cada año en torno a la Semana Santa, en la Semana Santa, revive y forma parte de esa conciencia colectiva o de esa cultura colectiva que de alguna manera, ¿no?, centra en él la atención que la música en la Semana Santa de manera especial recibe.
Vaya mi agradecimiento para finalizar, en principio a ustedes, a los que están presentes de una manera u otra escuchando estas palabras. En segundo lugar, a los que año tras año permiten que Pradas, su nombre, su música, siga sonando. Y en tercer y en principal lugar, aquellos que, aunque fuese de esa manera, llegaron a crear, porque sí, es que lo crearon, ese mito, esa leyenda, que realmente no puede ser sino eso, un sueño colectivo que afortunadamente es hoy realidad. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias.